Hoy vamos a tratar un tema que no es muy tendencia. No lo va a escuchar en muchos púlpitos. Y es un tema tan crucial que no podríamos estar cantando de la cruz de Jesús si no tendríamos bien en claro este tema, y es pecado. Por eso el título de hoy es errar al blanco, que es una de las definiciones. Errar al blanco. Esa no es el diseño, pero no importa. Ya lo van a levantar. Errar al blanco. Eh, También es complicado para nosotros porque es una palabra que no es nuestra, ¿no? Viene de la Biblia y viene de sus originales, griego y en hebreo, y hay algo de etimología. Entonces no es una palabra que nos resulte fácil. Es más, quizás usted ha tenido conversaciones con gente, con amigos, hablando de la fe, y el tema de decir, ¿y por qué necesito un Salvador? Porque el pecado. ¿Y qué carancho es el pecado? Te dicen, ¿no? Así que vamos hoy a entrar profundo en este tema porque necesitamos un Salvador porque hay pecado. Y cuán importante es entender y reconocernos pecadores para poder llegar a Jesús de la forma correcta. Porque si usted piensa que por hacer buenas acciones no necesita a Jesús para su salvación, o si usted dice, yo voy a Jesús solamente para que me haga un milagrito, porque el resto de las cosas voy bien yo, estoy bien, con Dios estoy bien. Es crucial saber que es pecado y es crucial vernos dentro de esa naturaleza pecaminosa que dice la palabra. Así que acá nos caracterizamos por hablar toda la Biblia. Hoy será un tema que no es tendencia. Encima vivimos en los últimos tiempos, donde la palabra dice que se amontonarán a escuchar lo que uno quiere escuchar. ¿Y desde cuándo el ser humano sabe lo que quiere? En los últimos tiempos habrá templos llenos de personas escuchando a gente que se dice pastor y que se dice apóstol, y solo lo que hacen es endulzar el oído de la gente para que la gente se junte y hagan multitudes. Así que en ese contexto estamos. Entonces, hablar de un tema como este no es tendencia, pero acá estamos los valientes para ir bien profundo en este tema, que es parte de nuestra realidad. ¿Amén? ¿Hay alguien que sí quiere? Bueno, vamos. Es importante esto, como te decía, porque sin esta conciencia de pecado y sin entender nuestra naturaleza, no podemos ir correctamente a Jesús. Y vamos a hablar 3 puntos. El del medio es buenísimo, pero el primer punto, a mí no sé si te ha pasado de hablar con alguien que te diga, pero qué vivo, Dios pone las reglas que saben que vos no vas a cumplir, entonces te condena. ¿Has escuchado eso? Bueno, el primer punto, y acá guárdeselo, anóteselo, hay gente que anota, cuando te vuelvan a decir algo así, decirle, mira, el dueño de la pelota es él. O sea, el que pone las reglas no sos ni vos, ni soy yo, ni siquiera yo. Le puedes decir así, sos cristiano y decir, ni siquiera yo, a mí me encantaría que esto sea diferente, pero yo no soy el dueño de la pelota. Si saldríamos a jugar a un partido de fútbol y soy malísimo, entonces yo agarro la pelota con la mano y lo tiro cual handball, pero estamos jugando al fútbol. Y yo digo, ¡gol! Y ustedes me dicen, pues, no se juega así. Nosotros no ponemos las reglas. Las reglas las pone el creador del juego. No podemos estar pensando en participar en una disciplina como la imagen ahí es de un arco y flecha, pero en cualquier disciplina deportiva no es el jugador el que pone las reglas. El jugador es el que trata de ganar cumpliendo un marco de reglas. Así que el primer punto que nos podemos llevar ante este tema tan controversial quizás, o que a veces no sabemos cómo responder, es que, mira, ni vos ni yo ponemos las reglas del juego. El único que tiene autoridad para poner las reglas de este juego es aquel que puede crear vida. Y ni vos ni yo podemos crear, quizás y vida si somos padres, pero no podemos crear el universo que él creó. ¿Se acuerda de Job? Luego de
despotricar un poco por lo que le estaba pasando y con mucha justificación, llega el momento que Dios le responde y Dios le dice, escuchame un cachito, vení, sentate y ahora me vas a escuchar. Dice, decime dónde estabas vos cuando yo estaba creando el universo. Decime dónde estabas vos cuando yo separé los mares, cuando yo puse nombre, cuando yo creé las aves, los animales silvestres. ¿Dónde estabas vos? Bueno, nosotros no estamos a esa altura, entonces nosotros no ponemos las reglas de juego. Solo el que crea la vida y el que creó la vida es el que puede poner las reglas. Así que nos llevamos primero a ese punto. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Muchas veces intentamos acercarnos a Dios de la forma que queremos acercarnos a Dios, como se nos ocurra o como nos resulte fácil, ¿no? Queremos esquivar responsabilidades que tenemos, queremos obviar y anular cosas que Dios nos ha dicho que no debemos hacer, entonces las hacemos, o tratamos de matar aquellas cosas que Dios nos dijo, eso sí podés hacerlo y vos no lo querés hacer. Entonces eso también nos llega a nosotros. El que pone las reglas es el Señor, es Dios. El que determina qué es pecado y qué no es Dios. Y es ese Dios al cual hay mucho silencio. O sea, yo me meto en estas cosas. El que pone las normas es Dios. El que determina cómo nos acercamos a Él es Dios. Amén. Ahora vamos al punto central, al punto 2. Porque podemos tener años de recorrido caminando en la vida cristiana y podemos extraviarnos, podemos olvidarnos de ciertas cosas. Podemos creernos que por alguna trayectoria o por hacer cosas no necesitamos ya a Dios, ya no somos tan pecadores. Vos, Dios, conmigo te ganaste, la verdad que mirá el siervo que tenés acá, y podemos equivocarnos. Entonces vamos a ver lo que es pecado, para entender cuál es nuestra situación, que nos va a llevar luego al punto 3, qué es lo que cantamos, qué es lo que declaramos, que necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La definición de pecado, como te decía, es un poco rara a nosotros, porque es una palabra que no es propia de nuestro vocabulario. Entonces lo primero que te digo es que el pecado no es solo portarse mal. Y ahí es donde muchos podemos tener amigos, ¿no?, que tienen, che, ¿vos qué crees? Y nos preguntan, y ahí estamos hablando. Y cuando llegamos a esto nos encontramos con este problema, que vemos gente muy buena, que se porta bien. ¿Y cómo le decís a alguien que se porta bien que necesita un Salvador? Es complicado eso, por eso va a ser muy importante entender este segundo punto. Porque pecado no es solamente un tema de conducta, no es solamente un tema de moral y de ética, porque va a haber personas con mucha moral y mucha ética que se van a ir al infierno. Y ese es el punto complicado. Entonces, ¿qué es pecado? Entonces, ¿por qué yo necesito a Jesús? Entonces, pecado tiene más que ver con una fractura en el vínculo con Dios. Recuerde el primer pecado del hombre, el primero, el original. Recuerda a Adán y Eva en el paraíso. Recuerden ahí a Satanás como serpiente, así lo relata Génesis. Génesis creo que es 3, por ahí. Y lo que sucede ahí es que también, así como luego con lo que son los mandamientos que vienen más adelante, pero ya en el paraíso, en el primer hombre y en la primera mujer, Dios estableció ya unos mandamientos principales. Che, podés comer de todo, pero de este árbol y de este árbol no comas. ¿Y qué pasó? Satanás viene, tuerce la palabra de Dios, hace dudar primero a la mujer y el hombre que estaba durmiendo una siesta, no ocupando su lugar, caen los dos. ¿Por qué? Porque escuchan a Satanás, creen lo que les dice, desestiman lo que Dios ha dicho y ahí caen. Entonces, lo que pasa con el pecado es esa fractura, esa separación de vínculo perfecto que tenía Adán y Eva antes de pecar.
caminaban con Dios, andaban. Dios le decía, mira, yo te confío esto, ocupate de esto, señorea esto, yo creé todo esto, pero te vas a ocupar vos. Había un vínculo con Dios. Entonces el pecado lo primero que hizo es fracturar la relación con Dios. Y esa confianza que Dios le daba a Adán para andar y para hacer cosas. En el idioma original, pecado en hebreo es chatat, no importa, es errar al blanco, por eso el título. Ahí en Jueces 20:16, se lo menciono, hablaba que estaba el ejército de Israel y había soldados tan hábiles que podían arrojar con una onda una piedra y pegarle a un cabello, a un pelo. No puedo dar yo un ejemplo, pero imagínense que ponen un pelo y a una cierta distancia, uno con una onda y una piedra, acertaban y cortaban el cabello ese que ponían a la distancia. Y miren lo que es dar en el blanco. Entonces, en ese contexto, cuando dice ellos no erraban al blanco, o sea, no erraban a ese cabello, a eso que era tan difícil, ellos no lo erraban, bueno, esa misma idea se usa para pecado. Cuando alguien erra al blanco, podemos saber qué es errar al blanco. Y en griego se toma amartia, que Aristóteles lo usa en el teatro para hablar del error trágico del héroe de esa obra de teatro, que provocaba la muerte de ese héroe, la perdición de ese héroe. Ese héroe tenía cosas que hacer y le erraba en lo que tenía que hacer. Entonces esa palabra también es tomada para hablar de pecado. Muy similar, es errar, es no dar en el blanco. Ahora esto conlleva 3 dimensiones, que lo podemos ver, como te decía, del pecado original. Uno es rebelión, cuando cruzamos la línea sabiendo que estamos cruzando la línea. Cuando queremos vivir a nuestra manera, cuando queremos acercarnos a Dios a nuestra manera, cuando queremos adorar a Dios a nuestra manera y no a la manera de Dios. Caemos en rebelión, caemos en ponernos a nosotros como Dios. Entonces yo determino cómo adoro, yo determino cómo sirvo al Señor, yo determino lo que creo de Dios, alejada a la palabra de Dios que está revelada en la Biblia. Así que la primera dimensión del pecado es la rebelión. La segunda es la torcedura, es torcer la palabra, lo que Satanás hizo con la mujer ahí en el Edén. Dijo, sí, Dios te dijo, en verdad no es que van a morir, en realidad es que van a ser como Dios. Torcer la palabra. Es una deformación interna. Ahora, quédese con esto porque ahora vamos a ir a un texto que nos va a hacer mucho sentido. Entonces, la segunda dimensión del pecado es torcer. La primera es rebelión, la segunda es torcer. Y la tercera, el apóstol Pablo habla que el pecado es una condición del ser humano. Y ahí ya entramos en por qué esto nos ataca a todos, por qué nos tiene que importar a todos. Porque la naturaleza que tenemos como raza humana, desprendido del pecado original, es que somos una raza en pecado, que atrae por herencia ese pecado original, que tiene estas 2 dimensiones: hacer cosas alejadas de la voluntad de Dios, rebelión, o tomar cosas pero torcerlas y no ser preciso. Así que recuerde eso. Ahora es complicado, siempre me ha costado, como te decía al principio, poder entender bien, pero si yo no hice nada, yo nací y me porto bien, ¿por qué tiene que ver conmigo el pecado? ¿Por qué tengo que yo cargarme lo que hizo un pusilánime en el Edén y una mujer que escuchó que no tenía que escuchar? ¿Por qué yo tengo que cargar con eso? Si yo más o menos me manejo bien. Mira te voy a leer una cita de un libro que estamos cursando varios, el Instituto Bíblico, y hay un material de lectura que es Cristianismo Básico, de John Stott. Si no lo leíste, léelo.
Cristianismo Básico en John Stott, es como un material de lectura medio obligatorio para todo cristiano. Yo no lo conocía hasta en esta materia que me lo mencionan y lo tuve que leer. Y es muy claro, para todo cristiano, arrancar desde lo que hizo Cristo, la condición del ser humano, que es el capítulo 2 o la parte 2, no me acuerdo cómo le llama, y luego, bueno, las consecuencias de lo que hace Cristo en nosotros, ¿no? Esta redención. John Stott, con esto de por qué yo soy pecador si no estaba en el Edén mandándomela, dice, muchas de las cosas que inadvertidamente aceptamos como sociedad civilizada suponen el pecado humano. Presta atención a esto. Muchas de las cosas que nos acostumbramos, ahora vamos a entrar en algunos detalles que el autor menciona y que a mí se me hizo luz, suponen o nos están hablando de esta condición de pecado que tiene el ser humano. Dice, casi toda la legislación ha crecido porque no podemos confiar los unos de los otros. No podemos confiar que los seres humanos resuelvan sus disputas con justicia y sin buscar sus propios intereses. Necesitamos abogados, necesitamos mediadores, porque si nos dejan solos, pisoteamos al que tenemos enfrente y solo queremos ganar. No basta una promesa, se requiere un contrato firmado ante escribano, porque no confiamos en que la otra persona cumpla con su palabra. No bastan las puertas, hay que cerrarlas y ponerle cerrojo. ¿Por qué? Porque alguien puede entrar a tu propiedad, algo que es tuyo, alguien puede entrar y quitártelo. No basta con cobrar un pasaje ahí en tren, por ejemplo. Hay que entregar un boleto y hay que poner inspectores que controlen que pagaste ese boleto. Y que pagaste el boleto hasta la estación donde vas a ir. No basta la ley y el orden, hay que poner policía para que le dé fuerza a esa ley. Todo esto se debe al pecado del hombre. No podemos confiar los unos en los otros. Necesitamos protegernos de los demás. Esta es una terrible acusación contra la naturaleza humana, termina diciendo. Maravilloso. La próxima vez que alguien te pregunte por qué necesito un salvador, decirle, mira, todo esto que vos te acostumbraste, en verdad habla del pecado en la naturaleza humana, en todos nosotros. Me pareció maravilloso. Ahora, usted me dice, sí, está bien, todo bien. Este es un autor, está buenísimo, pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia en Eclesiastés te dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos decir hoy del pecado? Que tiene totalmente que ver con nosotros. Tiene que ver totalmente con nosotros. Palabras difíciles, puede ser. No nos debería importar hablar palabras difíciles que la Biblia habla. Porque no venimos a agradar humanos, hombres ni mujeres. No venimos a acomodar el mensaje a algo que podamos digerir. Habrá muchos de esos, y hay muchos. Nosotros quizás, hay muchos acá que han nacido en otras congregaciones y hoy están acá con nosotros de visita, otros ya se congregan. Usted sabe de lo que estamos hablando. Usted sabe. Ahora, ¿esto significa que es látigo, está todo mal? No, no. Pero muchas veces nos extraviamos y empezamos a mirar cosas que no tenemos que mirar y a valorar cosas que no tenemos que valorar y empezamos a confiar en cosas que no debemos confiar. Entonces estamos reemplazando a nuestro Salvador
por otra cosa que nos demanda menos y que se acomoda a lo que a mí me resulta fácil y solo me da placer. Mirá, solo en uno hay salvación, hay paz y hay libertad. Solo en uno. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Amoldarte a un predicador que te gusta lo que te dice, pero que suaviza y diluye la palabra de Dios? ¿O vas a tomar muy en serio lo que la palabra de Dios dice y lo que dice de mí? Y no es para, sí es para condenación, pero no es para el latigazo. O sea, no es para que no acciones, sino es para saber dónde estoy yo. Y yo necesito a alguien que está por encima mío. Recuerden que creo que el domingo pasado hablábamos, somos muchos, es verdad. Pero la palabra dice, son muchos más los que se pierden. Son muchos los que, y a Jesús le pasó, duras palabras honestas. ¿Cómo podemos manejar estas palabras? Jesús no diluyó su mensaje porque a algunos les dolía el oído o el corazón. Lo mejor que podemos hacer es tomar valentía, escuchar lo que Dios nos dice y decir, tan solo somos siervos inútiles, pero es por Él y solo por Él que puedo estar viviendo esto, que puedo estar disfrutando esto, que tengo esta congregación a la cual asisto y me aman y sirvo. O sea, es solo por Él. Es solo por Él. Así que el pecado es errar al blanco. El pecado, como decía el apóstol Pablo, es una condición ya. No, así como no elegimos dónde nacemos ni qué padres nos tocan, es que no elegimos todo el bagaje que trae el haber nacido y el ser parte de los seres humanos, de aquellos que Dios creó, que los hizo a imagen. En uno de los cursos hablaban algo muy llamativo. No solo cuando Dios crea al hombre, se habla a sí mismo para crear al hombre. Recuerde que cuando va creando, va diciendo que las tinieblas se dispersen, se separen, hacer el día y la noche, hacer los animales, la fauna, la flora. Habla a eso que está creando. Pero cuando crea el ser humano, se habla a sí mismo y dice, hagamos la Trinidad, hagamos al hombre. Entonces, mira qué importante es el ser humano. Y en una de las clases esta semana decían, no solo eso, sino que el ser humano es el único que tiene el soplo de vida del Creador. Así que Dios nos creó con tanta dedicación y el ser humano lo tuvo tan en poco que peca contra él y pierde ese vínculo. Pero Dios no se queda ahí, sino que, como vamos a ver en el último punto, trama todo lo que es el proyecto, el plan de salvación para todos nosotros. Y eso es lo que vamos a ir. Es que necesitamos un Salvador. Así que, si sabemos bien nuestra condición, y ese es el punto más difícil, por eso el tema de hoy era hablar de esto. Te va a servir y vas a tener herramientas para la próxima vez que hables con alguien que está en esa situación de que se cree ya bueno, que se cree que no necesita un Dios, que no necesita un Salvador. Ya lo vimos, pero ahora desembocamos en que necesitamos un Salvador. Y esto es para terminar. Esto sí se predica mucho. Necesitamos un Salvador, pero era necesario ver de dónde partimos. Llegará un momento que estemos delante del Señor. Llegará un momento que estemos delante del Señor. Y en ese momento será como, yo nunca estuve en juicio, pero vemos películas, series, ¿no? Será como cuando acá alguien va a juicio. Cuando alguien va a juicio, ya no puede decidir por lo cual fue al juicio. Uno va a juicio porque ya ha decidido de antemano.
Entonces, cuán importante es que la iglesia se levante y predique hoy, porque es el tiempo propicio para que las personas tomen la decisión hoy. Porque llegado el juicio, ya no se puede decidir y volver atrás. Entonces, llegará ese momento, y si la banda me quiere acompañar, llegará ese momento y todos los que creímos en Jesús, en lo que hizo, en que es Dios hecho hombre, que murió y resucitó, estaremos en ese juicio y donde, si bien el acta será el pecado, pero tendremos la sangre de Cristo que nos restauró y que nos limpió. Pero llegará ese tiempo donde la decisión que hemos tomado, que estamos tomando, que tomamos hoy, va a repercutir en ese momento. Y hace no mucho vi una prédica del siglo XX, hace unos buenos años atrás, pero está el video, lo puede buscar en YouTube. Es una de las mejores prédicas que he escuchado. ¿Se acuerdan? Antes se predicaba, ¿se acuerdan de Billy Graham? ¿Cómo eran las prédicas? Era Dios te va a cambiar el auto, era prosperidad, era solución, era sanidad física como motivo. Sucedían milagros, pero ¿cuál era la predicación de esos grandes hombres? Usted tiene que arrepentirse. Usted necesita un Salvador. Y una de esas prédicas decía, llegará ese momento, y si cuando estemos frente al tribunal de Dios, y supongamos que se nos pregunte, ¿usted por qué tiene que entrar acá? ¿Por qué lo dejaríamos entrar? Si su respuesta es, y comienza con yo creí, yo serví, yo llevé a muchos a Cristo, yo prediqué, yo serví tantos años, yo me especialicé, hice instituto bíblico, yo prediqué. Si su respuesta empieza con yo, se está equivocando. Y ahí está el otro concepto enorme que nos cuesta entender, la gracia. Nuestra respuesta, su respuesta y mi respuesta ante el Tribunal Supremo tiene que ser Él. Porque Él murió, porque Él me salvó, porque Él me atrajo con cuerdas de amor, porque Él me fue a buscar. A veces es finito, pero a veces creemos que hicimos algo. Y si bien tenemos que creer en Jesucristo, pero no llegaríamos a Él si Dios no nos atraería. Entonces acordate esto, cuando se te pregunte ¿por qué tenés que entrar acá? Porque Él. Porque Él. Este pastor hace un relato muy cómico, pero muy, muy bueno. ¿Se acuerda? Jesús crucificado con 2 ladrones. ¿Se acuerda que uno se burlaba de él? Pero otro le decía, cállate, le decía al otro compañero. Nosotros estamos acá porque merecemos estar acá, pero él que no hizo nada. Entonces le dice, Jesús, acordate de mí cuando estés en tu gloria. Y Jesús le dice, te digo que hoy mismo vas a estar conmigo. Y el pastor dice, yo me imagino al ladrón entrando, ¿no? Al paraíso. Y un ángel dice, ¿qué haces vos acá? O sea, no sé, estoy acá. Pero, ok, ¿crees en la redención del Hijo de Dios? ¿Qué? Fuiste al instituto bíblico, vos sabés lo que es. Te bautizaste, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? Dice, el ángel dice, para, voy a llamar a un supervisor porque no sé qué haces acá. El supervisor le pregunta un par de cosas más. Y el ladrón dice, mira, yo lo único que sé es que el tipo que estaba en la cruz del medio
me dijo que podía venir. Oh, es tremendo, ¿no? No vamos a hacer teología de eso, pero es tremendo eso, y sucedió. Alguien que no caminó ni días ni siquiera como cristiano. Poco entendía, solo reconoció el que estaba en el medio. Y solo porque tuvo compasión Jesús le dijo, vos vas a estar conmigo hoy. No hizo nada, no fue discípulo, no caminó, no le predicó a nadie, no hizo nada. Por eso la respuesta correcta cuando estemos en el tribunal va a ser Él. Porque Él dijo. Necesitamos centrarnos, iglesia, y vernos correctamente. Dios hace cosas inmensas y ha usado personas, pero que el hecho que Dios nos use, el hecho que tengamos años, el hecho que cumplamos, vengamos temprano los domingos, no te falta un domingo, el hecho que hagamos esas cosas no nos hagan creer nunca que estamos haciendo mérito, porque si no seríamos como los católicos, que tanto podemos ver de la vereda enfrente. No, ellos se hacen ídolos. ¿Y usted no ve un predicador como ídolo a veces? ¿Usted no ve en YouTube alguno que admira tanto que casi lo corre? No, Jesús, pará, no me hables. Estoy escuchando acá a Dante. Palabras duras. A veces nos extraviamos. Entonces era necesario, y sentí de Dios, aunque no me gusta, de que había que hablar de pecado. Que nos tenemos que poner, nos tenemos que alinear a lo que Dios dice. De vuelta. No se haga el pobrecito y no diga, bueno, porque soy un pecador, no. No, Dios usa personas. ¿Ok? Dios usa personas y usted va a tener que salir y va a tener que decir, porque Él me dijo que yo voy a ser salvo, es que te tengo que hablar a vos para que Él te vea también y me está llevando a hablarte por algo y yo creo que Él te está llamando. Alineémonos. Abra su boca. Porque el tiempo de decisión es hoy.